Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando, hoy vamos a considerar el capítulo 7 del libro de Isaías, capítulo 7 de Isaías, que trata el tema de la predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, el Emanuel, ese Dios con nosotros. Otro tema también que menciona este capítulo 7 es la invasión de Judá por parte de Asiria. Los versículos 1 y 2 hablan, ¿cierto?, de una guerra civil entre Judá e Israel. Y Siria, además, aliada con Israel, que fueron en contra de Judá. Y produciendo un estado de temor en el reino de Judá también, porque Judá vio que estas dos naciones, Israel y Siria, iban contra ellos. Los versículos del 3 al 9 nos cuentan acerca del canal del estanque superior, donde Isaías y su hijo Sear-Jasub se encontraron con Acaz, el rey de Judá, para transmitirle un mensaje de aliento de parte del Señor. Los versículos del 10 al 16 hablan de la confirmación del nacimiento, la confirmación de la señal del nacimiento virginal, que vendría, cierto, proveniente de la casa de David, cuando acá se negó a pedir una señal de que Dios los iba a liberar, cierto, de Israel y Asiria. Los versículos del 17 al 25 hablan de la cercana invasión de la tierra de Judá por los asirios, que fue predicha como un juicio contra la casa de Judá. En el versículo 1 de este capítulo 7 leemos: Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. En Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2, leemos: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. La profecía de este capítulo 7 de Isaías sigue inmediatamente después del llamado y comisión de Isaías que vimos en el capítulo 6, que tuvo lugar cuando murió el rey Usías. Jotam, el hijo de Usías, le sucedió en el trono, tomó el lugar de su padre y reinó durante 16 años. En Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 32 al 34, nos dijo lo siguiente: En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Jotam fue un buen rey, como había sido su padre Usías. Acaz, el hijo de Jotam, le sucedió en el trono, pero lamentablemente Jotam no fue como su padre, Acaz no fue como su padre Jotam, sino que él fue un mal rey. Él no siguió los pasos de su abuelo Usías, ni los pasos de su padre Jotam, sino que Acaz fue un rey malo en el reino de Judá. Acaz reinó 16 años y fue realmente muy malvado. Durante su reinado incluso hubo una guerra civil. Fue un periodo de gran angustia y dolor en el pueblo de Israel. Si usted quiere saber más de lo mal que fueron las cosas, podemos incluso leer en Segunda de Reyes, capítulo 16, que habla acerca de parte de lo que hizo Acaz durante su reinado. Dice así la palabra del Señor: sino que Acaz
anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Acaz no era una buena persona, no fue una buena persona. Y rindió culto a ídolos paganos. Incluso el texto dice que hizo pasar a su hijo por fuego. No era una buena persona y tenía miedo porque Israel en el norte se había aliado con Siria y ahora venían contra él. Ambos estaban avanzando contra el reinado de Acaz. Aunque no lograron imponerse en el principio, Acaz tenía todos los argumentos para suponer que ellos finalmente lo iban a vencer, porque eran dos reinos unidos contra ellos. En el versículo 2 de Isaías 7 dice, y se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos han acampado en Efraín, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Aquí vemos que Acaz realmente estaba mal, le afectó eh, porque él veía que estos dos reinos, estos dos pueblos se acercaban contra ellos. Acaz no podía esperar ni siquiera pedir la bendición de Dios sobre él y sobre la nación de Judá porque él era un rey malo, era un rey incrédulo, tenía muchos dioses. Él no servía al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, sino que él adquirió y creyó a todos los dioses de las naciones vecinas paganas. Como resultado, la alianza de Resín con Peca, rey de Israel, le aterró y a su pueblo también todos estaban asustados porque estas naciones venían contra ellos. Previamente, tanto Siria como Israel habían intentado conquistar Judá, cada una de ellas por separado, pero no podían derrotarlos. Pero juntas era totalmente diferente y tenían la fuerza para poder ir contra Judá y arrasarla. Acaz estaba seguro completamente de que estas dos naciones unidas podían tomar Jerusalén. Ahora, a pesar de que este hombre era un Dios que no tenía una relación personal con Dios, Dios no estaba dispuesto a permitir que el pueblo de Judá fuera al cautiverio todavía. Como ya sabemos por la historia, el reino de Judá no iba a ser conducido a la cautividad en el norte, sino que años más tarde serían llevados cautivos a Babilonia, pero no todavía cierto por los asirios. Entonces, Isaías fue enviado al rey para animarle, para darle una palabra de consuelo, para decirle que debía tener tranquilidad. Y así es entonces como leemos en el versículo 3, que dice, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Como Dios no estaba dispuesto a entregar el reino de Judá al cautiverio, quiso alentar al rey, darle tranquilidad a través de las palabras de Isaías, para que no realizara un acto imprudente y desesperada e hiciera alguna alianza desesperada con otro imperio como los egipcios. Así que Dios le dijo a Isaías que se encontrara con el rey Acaz y le entregara este mensaje. En este versículo podemos encontrar algunos detalles que son bastante interesantes. En primer lugar, Isaías tenía que encontrarse con Acaz al extremo del acueducto del estanque de arriba. El lugar donde debía encontrarse con el rey era un lugar llamativo. Era el lugar, ¿cierto?, el extremo del acueducto, donde entraba el agua del estanque que circulaba por dicho acueducto y entraba a la ciudad de Jerusalén, una ciudad
donde el agua no estaba en exceso, ¿cierto? Ahí había escasez de agua y por eso había que instalaron todos estos acueductos para poder traer el agua dentro de la ciudad. De esa manera, la gente podía realmente tener agua. De lo contrario, era imposible tenerla a no ser que llegara a través de estos acueductos o especies de ríos subterráneos que eran traídos, ¿cierto?, a través de algunas tuberías. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando vemos nosotros una tubería que va llena de agua y tenemos sed? Esa tubería no va a saciar nuestra sed, porque no podemos acceder al agua, ¿cierto? El agua va dentro de la tubería, debe haber una llave en algún lugar para poder tomar agua. Y es exactamente en ese lugar donde el Señor manda al profeta a hablar con Acaz, donde está esta especie de llave o bebedero, ¿cierto? Para poder tomar de esa agua. Isaías tendría que reunirse con el rey, ¿cierto? En el estanque de arriba. Consideremos que la palabra que es utilizada aquí para estanque es bereca, cuya raíz significa bendición. En una tierra como esta, en una tierra tan árida como es en la tierra de Israel, una fuente de agua es realmente una bendición. Por eso se utiliza esta palabra bereca o berecá, ¿cierto? Cuya raíz significa bendición. Esa misma palabra hebrea es utilizada en el Salmo 84, versículo 6, cuando dice, cuando la lluvia llena los estanques. Ya esa estanques es bendición. En todos los demás pasajes donde aparece, se traduce directamente como bendición. Ese es un detalle interesante a considerar. Observemos también que se habla del estanque de arriba. Esta última palabra arriba es la palabra usada más de 30 veces cuando se habla de Dios y se escribe ahí, se traduce como altísimo. Recordemos que de aquel que vino a servir a Abraham, Melquisedec, se dijo que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es altísimo, es la misma palabra que se utiliza aquí cuando dice el estanque de arriba, altísimo, ¿cierto? Ahora, la bendición del Dios Altísimo, desde el punto de vista espiritual, fue dada en el extremo del acueducto cuando Jesús vino al mundo. ¿Ya? Y luego dice el versículo, en la calzada del campo del batanero. El camino era un sendero elevado sobre la tierra vecina, sobre el pueblo que estaba al lado, y era alto para mantener limpios los pies de los viajeros. La aplicación espiritual de la palabra camino queda clara en el libro de Proverbios 16, 17, cuando dice el camino de los rectos se aparta del mal. Este camino es el sendero de la santidad. Isaías usó la misma figura en Isaías 35, 8, cuando escribió, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. Este interesante simbolismo se refiere a uno que es el camino, la verdad y la vida. El salmista escribió en el Salmo 84, 5, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, feliz es aquel que tiene a aquel que es el camino. Feliz es aquel que tiene a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Observemos también que la reunión tendría lugar en la heredad, en el campo del batanero o del lavador. El campo del batanero o lavador era el lugar donde la gente iba a lavar sus ropas. Era una especie de lavadero donde la gente iba y ahí lavaba y escobillaba, ¿cierto?, las ropas eh, para poder limpiarlas y que estuvieran limpias. Era como una lavandería de aquellos tiempos.
También en otras versiones, en la Reina Valera dice del lavador, que es cierto lo que acabo de mencionar. En la versión que tengo ahí, que se está presentando, que es la nueva versión de las Américas, dice del batanero. El batanero era un hombre que trabajaba con lanas, que iba seleccionando lanas y iba haciendo tejidos. Era como una especie de, ¿cómo se dice? Era una persona que hacía tejidos con lana, ya seleccionaba las lanas, las iba estirando y ese era el batanero. Era, aplicando esto a nuestras vidas, diremos que si queremos limpiar nuestras vidas, debemos acudir al Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Las palabras del Señor Jesucristo puede limpiarnos de nuestros pecados. Así que podemos ver que no fue ningún accidente que Isaías fuera enviado a ese lugar tan interesante para la reunión con el rey Acaz. Dicho lugar tiene un hermoso significado espiritual para nosotros, que está asociado a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero también tenemos algo más. Dice aquí la instrucción del Señor que Isaías tenía que llevar a su hijo, Sear-Jasub. Este fue un nombre muy extraño para un niño, aunque no es nada comparado con el segundo hijo de Isaías, a quien podemos leer de él en el capítulo 8 del mismo libro. Ahora bien, el nombre de este joven, Sear-Jasub, traducido del hebreo, quiere decir un remanente volverá. Y lo interesante acerca del nombre de este joven es que Dios siempre ha tenido un remanente fiel a Dios. Veamos lo que el Señor le encargó a Isaías que le dijera al rey Acaz desde el versículo 4 al 9 de este capítulo 7 de Isaías. Y dile, estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. El mensaje era hacerle saber a Acaz que no había necesidad de que tuviera miedo por la alianza de sus enemigos en el norte. Dios ya había determinado que la aventura de ellos, que esa lucha contra Judá, iba a ser un fracaso. El problema del mensaje que Dios le mandó a Acaz era, ¿cómo iba a creerlo este rey? ¿Cómo Acaz iba a creer lo que Dios le había mandado hacer? Si, en primer lugar, Acaz era escéptico e incrédulo. ¿Cómo se iba a convencer de que lo que Isaías le estaba diciendo era verdad? ¿Cómo eso iba a calmar su miedo, su temor frente a estas naciones que venían contra ellos? Dios nunca le ha pedido a nadie que crea algo que no tenga una base sólida. La fe no significa dirigirse ciegamente a algún área y decir, estoy confiando en Dios. Hacer las cosas así es ir al fracaso. Sería actuar con insensatez. Dios nunca nos pide que hagamos tal cosa. Por ejemplo, para nuestra salvación, no tenemos que traer un pequeño cordero y ofrecerlo en sacrificio. Nuestra fe se apoya en los hechos históricos de la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. No vamos con una fe ciega a creer, sino que creemos a través de lo que la historia dice, a través de la palabra del Señor.
Creemos en Jesucristo, sabemos que Él nos puede dar salvación porque Él vivió, murió y resucitó para poder darnos esa vida eterna. Dios nunca nos pide que demos un salto en la oscuridad. Él nos pide que creamos y depositemos nuestra confianza en un fundamento firme. Y es el único fundamento, Jesucristo. Pablo dijo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquier persona que sea un incrédulo sincero y sinceramente quiera conocer a Dios, llegará a tener una fe que salve. A veces hemos encontrado personas que dicen que no pueden creer y la verdad es que no poder creer es algo que no es sincero, porque hay evidencias y hay fundamento para poder creer. Usted y yo creemos porque hay un fundamento firme, porque hay evidencias. Incluso aquellos que han querido comprobar que Jesucristo no existió en la línea del tiempo, que Jesucristo no resucitó de entre los muertos, se han encontrado con una muralla donde están publicadas todas las evidencias de que Jesús sí existió en el tiempo, que Jesús sí murió y sí resucitó por la evidencia encontrada escrituralmente, y no hay nada que pueda refutar esa evidencia. Por lo tanto, no creemos sin un fundamento. Creemos que Jesucristo resucitó, creemos que Jesucristo vivió y que fue el Hijo de Dios encarnado y que pudo vivir y llevar una vida ministerial que honró a Dios, que cumplió la ley y que a través de su vida nosotros hoy tenemos vida para con Dios. Dios no nos está pidiendo y no le está pidiendo aquí a Acaz que crea simplemente porque lo dijo Isaías. En nuestro tiempo, el problema es que muchas personas no hablan ni actúan en serio cuando se trata de la relación con Dios. Muchos dicen yo creo, muchos dicen yo soy cristiano, pero en realidad nunca han tenido una relación personal con Dios. Y creen y afirman ser cristianos porque quizás han ido alguna vez a la iglesia o van regularmente a la iglesia o escuchan a veces o hacen que escuchan, pero en realidad no tienen una relación íntima con el Señor. Por lo tanto, ese es el mismo problema que tenía el rey Acaz. Nunca había tomado en serio a Dios. Escuchemos lo que dice este rey en los versículos 10 y 11. El Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Dios sabía que Acaz no tenía fe y él estaba dispuesto a darle fe al rey. Pero en lugar de eso, Acaz no era otra cosa más que un fraude piadoso, como muchos son hoy en día. Escuchemos esa falsa piedad del rey en el versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré al Señor. Palabras que quizás pueden sonarnos un tanto piadosas, un tanto correctas. Parecía una respuesta piadosa, pero él, sin duda, era uno de los grandes hipócritas que podemos encontrar en la Biblia. Esta clase de actitud es indignante. Fíjese lo que le dice el profeta Isaías en el versículo 13. Entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a Dios? Creemos que Dios detesta esa falsa piedad. Hay algunas personas que pueden caer en esa actitud cuando dicen, no, yo no voy a probar a Dios. Es como una falsa piedad. Yo no voy a probar a Dios. Y cuando Dios mismo en la Escritura dice, pruébame, pruébame, probadme ahora, dice el Señor. Yo te voy a mostrar si soy bueno o no. Dios le dijo entonces a este rey incrédulo, no te estoy pidiendo que creas a mi mensaje simplemente porque te lo está diciendo el profeta Isaías. Quiero poner un fundamento bajo ese mensaje.
quiero evidenciar, darte una señal sobrenatural para que sepas el mensaje, que el mensaje procede de mí. Pero Acaz rehusó pedir una señal. Así que Dios ahora iba a darle una señal, una poderosa y gran señal, y no solamente a Acaz, sino a toda la casa de David. Leamos el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Dios colocó un fundamento bajo su profecía. Y si usted quiere saber si el nacimiento virginal es cierto o no, puede averiguarlo leyendo los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 se ha convertido en uno de los versículos más polémicos de la Biblia a causa de la profecía referente al nacimiento virginal. Porque los no creyentes apenas escuchan la afirmación de un nacimiento virginal, descartan inmediatamente y han buscado desesperadamente a través del tiempo el argumento para rebatir este nacimiento virginal, pero en vano, porque nunca han encontrado un resquicio que les permita rechazar este nacimiento virginal. Se ha librado una batalla acerca del significado de la palabra hebrea alma, que se traduce virgen. El hecho de que el ángel, cuando se le apareció a José, citara la profecía de Isaías 7:14 como una explicación de que María había tenido un hijo antes de casarse con él, es una evidencia de que la profecía se refería a una mujer soltera que había tenido un hijo sin tener relaciones con un hombre. Años más tarde, la versión griega del Antiguo Testamento, no sé si usted ha escuchado la versión de los 70, tradujo la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos, que también significa virgen. De esta manera, la traducción griega confirmó el texto original, enfatizando la perspectiva mesiánica del nacimiento de Jesús. Esta perspectiva mesiánica estaba fundada en la promesa del Señor a David, allí en 2 de Samuel 7:16. Es decir, una escritura profética que contenía el principio o germen de la esperanza mesiánica para todo Israel y a través de él en el Nuevo Testamento para todas las naciones. Por esto, el texto griego de los 70 es un valioso testigo de la antigua interpretación judía mesiánica que quedó consagrada también en los evangelios, en los 4 evangelios, cuando habla acerca de este nacimiento de Jesús. Tal como podemos ver, ¿cierto?, en la cita que acabamos de mencionar hace un rato de Mateo 1:23, donde se usó la palabra partenos, que significa virgen. La misma palabra griega fue usada para el Partenón, templo griego dedicado a la diosa Atina, a quien los griegos caracterizaban como una diosa virgen. El Espíritu Santo guió al evangelista Mateo a citar la profecía de Isaías 7:14 como una afirmación del nacimiento virginal. O sea que una mujer, María, concebiría y daría a luz
a un hijo siendo virgen. Esa fue la primera entre muchas profecías sobre el Mesías que dio el profeta Isaías. Así es evidente que la señal tiene que haber tenido algún significado para la situación histórica en que fue revelada. De lo contrario, Acaz no habría podido recibir esa señal como prueba de que los reyes de Damasco o Siria y Samaria, Israel, fracasarían en el intento de arrebatar el trono al descendiente de David. Esta señal implicó un nacimiento y el nombre del niño, el nombre de este bebé que nacería, sería Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Este niño aseguraría al pueblo de Judá de la presencia de Dios con ellos. El significado de ese nombre debió indicar al profeta Isaías que ese nacimiento, por encima de las circunstancias históricas de aquel tiempo, señalaba la intervención de Dios en la historia futura con la llegada de un niño que como Mesías iba a establecer el reino mesiánico definitivo. De ese modo, esta profecía de Manuel rebasaba su realización inmediata y los evangelistas, como hemos visto en el caso de Mateo, reconocerían esta profecía como el anuncio del nacimiento de Cristo que estaba ejecutándose, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero además, la señal dada al rey Acaz implicaba un periodo de tiempo que encontramos en el versículo 16, que dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Antes del tiempo de que necesita un niño para alcanzar una edad adulta de responsabilidad moral, que según la tradición judía era a los 12 años, antes de 12 años esa alianza se rompería. Y esa alianza se rompió en el año 732, cuando el rey asirio Tiglat-Pileser destruyó Damasco. El rey Acaz de Judá, viéndose amenazado por Siria, fue a Damasco para entrevistarse con el monarca asirio y entregarle todos los bienes, plata y oro que había en el templo del Señor. Y además de eso, entregarle también el tesoro del palacio real, como está escrito allí en Segunda de Reyes, capítulo 16. Después, Tiglat-Pileser derrotó a Siria y mató a Resín. Y en aquella ocasión, a Acaz le gustó un altar que vio en Damasco e hizo preparar un dibujo de este altar con todos los detalles para hacer un altar similar en Jerusalén. No es una sorpresa que Dios y que Isaías estuvieran enojados con Acaz por toda esta actitud que él tenía, incluso trayendo modelos de altares paganos para introducirlos a la santa ciudad de Jerusalén. Así que incluso después de que la alianza fue rota por el asirio Tiglat-Pileser, el reino de Judá no tuvo paz. Aunque Asiria no derrotaría al reino de Judá, este reino tuvo que pagar grandes tributos a Asiria. Y en los versículos 17 al 25 de este capítulo 7 de Isaías, puede verse que Isaías predijo las consecuencias que tendría la actitud de Acaz. Queridos hermanos, la traducción de Emanuel, Dios con nosotros, tiene un mensaje muy fuerte, tremendo para nuestro tiempo. El niño fue llamado Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él no podría salvar a nadie de sus pecados a no ser que fuera Emanuel, a no ser que fuera Dios con nosotros. Él es nuestro Salvador. ¿Hemos depositado realmente nuestra confianza en Jesús? ¿Hemos creído realmente en el Dios encarnado, en el Dios hecho hombre, en ese Dios que está con nosotros? Le invito a creer en la señal del cielo, en esta señal que Dios puso para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, para la heredad o las generaciones de David, sino que para todo el mundo, para todos aquellos
que vean a este Mesías, a este Cristo como el Salvador de sus vidas. El Mesías prometido que vino a salvar y rescatar aquello que estaba perdido, como usted y como yo. Le invito a orar. Le voy a pedir a mi hermano Pablo, por favor, si nos puede dirigir en una oración. Gracias a Dios porque podemos, Señor, tener esta palabra, Señor, en nuestra vida. Señor, puede llegar, Señor, hasta este nuevo templo, Señor, que es ahora nuestro hogar, Padre Celestial. Gracias porque mi pastor, Señor, se encarga, Señor, de estudiar tu palabra para que sea más clara, Dios. Señor, te pido que esa palabra, Señor, que hemos escuchado, Padre, sea viva y eficaz en nuestra vida, Señor, que se cale en nuestro corazón, Señor, para un buen testimonio, Señor, para los demás, Padre eterno. Señor, ayúdanos a escucharla, Señor, a entenderla, Padre, como tú quieres, oh Dios, como tú quieres que nosotros la llevemos a nuestra vida, Padre. Señor, te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, que ha podido escucharla, Padre. Señor, te pido también que nos sigas ayudando, Padre, que nos des de tu guía, Padre Celestial, que nos guíes en nuestra vida, Señor, para así nosotros también poder guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, Señor, a mi pastor, Señor, a su familia, a nuestra familia, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.